Entre las muchas historias de fe que rodean a la Basílica de Guadalupe, destaca la conmovedora leyenda del niño perdido y encontrado. Durante una concurrida festividad del 12 de diciembre, un niño se separó de sus padres en medio de la multitud. Después de horas de búsqueda desesperada, lo encontraron arrodillado frente al altar mayor, rezando con una calma inexplicable. Cuando le preguntaron cómo había llegado allí, el niño describió a una mujer hermosa con un manto azul lleno de estrellas que lo guió de la mano, asegurándole que estaría seguro. Los fieles, convencidos de que se trataba de la Virgen de Guadalupe, vieron el evento como un milagro. Algunos incluso dijeron que la tilma de Juan Diego brilló con una luz especial en ese momento. Desde entonces, esta historia es un símbolo de la protección maternal de la Virgen, recordando que bajo su manto nadie está realmente perdido. El sol de diciembre brillaba con una intensidad amable, iluminando los rostros de miles de peregrinos que avanzaban hacia la Basílica de Guadalupe. Los cánticos y rezos llenaban el aire, mientras las campanas resonaban, marcando el inicio de una jornada de devoción. Entre la multitud, María y José caminaban con su pequeño hijo, Juanito, cuya energía y curiosidad parecían inagotables. «No te sueltes de mi mano, Juanito», dijo María, apretando suavemente los dedos del niño. Su voz llevaba una mezcla de advertencia y ternura. «Mamá, ¿cuándo vamos a ver a la Virgen?», preguntó el niño con ojos llenos de entusiasmo. «Pronto, hijo», respondió José, sonriendo mientras cargaba una pequeña ofrenda de flores blancas y rojas. «Primero vamos a agradecerle por el milagro que nos concedió este año». La familia había viajado desde un pequeño pueblo en el altiplano para cumplir una promesa hecha meses atrás. María había sufrido una grave enfermedad, y cuando los médicos no encontraron esperanza, José, con el corazón quebrantado, se arrodilló ante un pequeño altar en su casa y rogó a la Virgen de Guadalupe que intercediera. Contra toda probabilidad, María comenzó a recuperarse. Este viaje era su forma de agradecer a la Virgen por devolverle la salud. Al llegar al atrio de la basílica, los ojos de Juanito se iluminaron con las coloridas ofrendas, los trajes tradicionales de los peregrinos y las luces de las velas que formaban un camino hacia el altar mayor. La multitud se movía en una coreografía espontánea pero caótica, y los cánticos de devoción se mezclaban con los gritos de vendedores y niños que correteaban entre las filas. María miró a su hijo con preocupación. «Quédate cerca de nosotros, ¿de acuerdo? No quiero que te pierdas entre tanta gente». «Sí, mamá», respondió Juanito, aunque su atención ya estaba fija en un grupo de niños que reían mientras encendían velas junto a una pequeña capilla lateral. Cuando llegaron al interior de la basílica, el ambiente cambió. El bullicio exterior se transformó en una calma solemne, interrumpida solo por el murmullo de oraciones y el suave sonido de las pisadas sobre el mármol. El resplandor dorado del altar mayor llenaba el espacio, y los ojos de los devotos se posaban en la imagen de la Virgen de Guadalupe que decoraba la tilma de Juan Diego. La luz natural, filtrándose a través de los vitrales, creaba un ambiente casi celestial. María y José se arrodillaron frente al altar, colocando su ofrenda con cuidado. Juanito, sin embargo, observaba el lugar con fascinación. Su mirada recorría las velas encendidas, las imágenes colgadas en las paredes y las flores que adornaban cada rincón. «Mira, Juanito, allí está la Virgen», susurró María, señalando la tilma. Pero cuando se giró para mirar a su hijo, él ya no estaba a su lado. El corazón de María se detuvo por un instante. «¿Juanito?», llamó, tratando de mantener la calma. José se levantó de inmediato, mirando alrededor con el ceño fruncido.
Seguramente está cerca, dijo, aunque su voz traicionaba su preocupación. Juanito, ¿dónde estás?, repitió María, esta vez con más urgencia. El ambiente de tranquilidad que los había envuelto se desmoronó para ellos. María y José comenzaron a buscar frenéticamente entre la multitud. Pasaron de fila en fila, preguntando a los peregrinos si habían visto a un niño pequeño con cabello rizado y camisa blanca. No se alejó mucho, dijo José, aunque no estaba seguro de sus propias palabras. María sintió un nudo en la garganta. Las imágenes de su hijo perdido en aquel mar de gente llenaban su mente con temor. Agarró el brazo de un guardia del santuario. «Por favor, ayúdenos. Mi hijo desapareció. Tiene 6 años, cabello oscuro. Se llama Juanito». El guardia asintió con seriedad, llamando a su compañero para iniciar la búsqueda. Pero con la multitud moviéndose en todas direcciones, la tarea parecía imposible. Mientras tanto, Juanito caminaba con pasos pequeños, pero decididos. Había seguido un destello de luz que le llamó la atención, alejándose de sus padres sin darse cuenta. Sentía curiosidad por el lugar, por las ofrendas y las figuras que adornaban el santuario. Aunque estaba solo, no sentía miedo. Había algo reconfortante en el ambiente, como si una presencia invisible lo acompañara. Se detuvo frente a una capilla pequeña donde una imagen de la Virgen estaba rodeada de velas. Allí, una suave brisa acarició su rostro, y aunque no había nadie a su alrededor, escuchó una voz dulce que lo llamaba por su nombre. «Juanito». El niño giró la cabeza buscando el origen de la voz, pero no vio a nadie. «No temas, pequeño. Ven conmigo». Una luz cálida comenzó a brillar delante de él, y en el centro de esa luz apareció una figura vestida con un manto azul decorado con estrellas. Su rostro irradiaba una ternura que lo hizo sentir seguro al instante. «¿Quién eres?», preguntó Juanito con la inocencia de un niño. «Soy alguien que quiere cuidarte», respondió la figura, extendiéndole la mano. «Ven, te llevaré a donde debes estar». Sin dudar, Juanito tomó la mano de la mujer luminosa, dejando que lo guiara a través del santuario. De vuelta en el altar mayor, María y José estaban de rodillas, rezando con lágrimas en los ojos. «Virgencita, por favor, tráenos de vuelta a nuestro hijo», suplicó María, con la voz quebrada. De repente, un murmullo se extendió entre los pocos peregrinos que quedaban en el santuario. Alguien señaló hacia el altar mayor, donde una figura pequeña se arrodillaba en silencio, con las manos juntas y la mirada fija en la tilma. «Juanito», gritó María, levantándose de inmediato. La pareja corrió hacia el altar y al llegar encontraron a su hijo arrodillado, con una expresión de paz en el rostro. Sus ojos grandes y brillantes se volvieron hacia ellos y con una voz tranquila dijo: «No tengan miedo. Una señora bonita me trajo aquí. Me dijo que ustedes me encontrarían». María abrazó a su hijo entre sollozos, mientras José los rodeaba con sus brazos, agradeciendo en silencio. La multitud, testigo del reencuentro, se arrodilló espontáneamente, murmurando oraciones de gratitud, y allí, bajo el manto protector de la Virgen, comenzó a nacer una leyenda que perduraría por generaciones. La tarde avanzaba, y la basílica seguía vibrando con la devoción de miles de peregrinos. Los cánticos, antes reconfortantes para María y José, ahora sonaban lejanos, como un eco que acentuaba su desesperación. Sus voces se habían desgastado de tanto llamar a Juanito, y sus corazones, antes llenos de gratitud, estaban consumidos por el miedo. «Juanito, Juanito», gritaba María mientras recorría los pasillos abarrotados. Su rebozo, empapado en lágrimas, se aferraba a sus hombros. José, con pasos decididos, buscaba entre la multitud,
apartando gente con manos temblorosas. Aunque intentaba mantener la calma, su mente estaba atormentada por imágenes de su hijo perdido en el vasto recinto. «Disculpe, ¿ha visto a un niño pequeño, de cabello rizado, con camisa blanca?», preguntó a un hombre mayor que rezaba frente a una capilla lateral. El hombre negó con la cabeza, con una expresión de tristeza al entender la gravedad de la situación. La búsqueda continuó hacia el atrio. Allí, los guardias del santuario ya estaban alertados y comenzaban a preguntar entre los peregrinos. Uno de ellos, robusto y con rostro serio, trataba de tranquilizar a los padres. «No se preocupen, encontramos niños perdidos todo el tiempo», dijo el guardia, aunque su tono no transmitía verdadera empatía. El otro guardia, más joven y de ojos amables, se acercó a María, que estaba al borde del colapso. «Haremos todo lo posible, señora. Este lugar es grande, pero no se preocupen, lo encontraremos». Las palabras del joven guardia ofrecieron un mínimo consuelo. Pero la incertidumbre seguía pesando en el corazón de los padres. Cada minuto que pasaba parecía alargar su agonía. Mientras tanto, María y José buscaban por su cuenta en los alrededores. Subieron las escalinatas que llevaban al cerro del Tepeyac, donde cientos de peregrinos encendían velas y depositaban flores en honor a la Virgen. El aroma del incienso se mezclaba con el murmullo de las plegarias, creando una atmósfera mística que contrastaba con la desesperación que sentían. «Juanito, ¿dónde estás?», susurró María, su voz quebrándose mientras se detenía para mirar la multitud desde lo alto. José la tomó del brazo y la guió hacia una pequeña capilla en la ladera del cerro. Revisaron cada rincón, pero no encontraron rastro de su hijo. De vuelta en el interior de la basílica, la luz comenzaba a cambiar. El sol descendía en el horizonte, tiñendo las paredes de tonos dorados y anaranjados. La multitud también empezaba a dispersarse, dejando el santuario más tranquilo, pero con una sensación de vacío. María y José regresaron al altar mayor, exhaustos. José tomó a su esposa de los hombros y, con voz firme, le dijo: «Debemos rezar. Es todo lo que nos queda ahora». Ambos se arrodillaron frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuyos ojos, iluminados por la luz de las velas, parecían mirarlos con ternura infinita. María apretó las manos juntas y, entre sollozos, comenzó a orar. «Virgencita, tú sabes lo que significa este niño para nosotros. Por favor, tráelo de vuelta, protégelo donde sea que esté. No nos abandones». José, aunque menos expresivo, murmuraba sus propias súplicas mientras mantenía la mirada fija en la tilma. En ese momento, algo extraño sucedió. La atmósfera dentro de la basílica cambió. El aire, que había estado pesado por la angustia, se sintió de repente más ligero, casi como un susurro de calma que recorría el lugar. Las velas que decoraban el altar mayor parecieron brillar con más intensidad, y un suave aroma a rosas llenó el ambiente. María levantó la vista, sintiendo un calor reconfortante que envolvía su cuerpo. José notó lo mismo, pero no se atrevió a decir nada, temiendo que fuera solo su mente jugando con sus esperanzas. Un susurro suave, casi imperceptible, pareció venir del altar. «No teman, confíen». María se volvió hacia José con lágrimas en los ojos. «¿Lo escuchaste?», preguntó en voz baja. José asintió lentamente, aunque su rostro mostraba incertidumbre. El sonido había sido tan sutil que no estaba seguro de si realmente lo había escuchado o si era el eco de sus propios pensamientos. Mientras los padres se aferraban a la oración, el sacristán, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en la basílica, caminaba con paso tranquilo hacia el altar mayor. Aunque conocía cada rincón del templo, esa noche sentía algo distinto. Había algo en el ambiente,
un susurro espiritual que lo invitaba a acercarse. Al llegar al altar, su mirada se fijó en una pequeña figura arrodillada frente a la tilma de Juan Diego. La luz de las velas iluminaba al niño, cuya postura serena contrastaba con la angustia que había invadido el templo. El sacristán se detuvo, incapaz de hablar por un momento. Luego, giró hacia los pocos peregrinos que quedaban y alzó la voz. «Aquí está el niño. Vengan rápido». Su llamado resonó como un milagro. María y José, al escucharlo, se levantaron de inmediato, corriendo hacia el altar con el corazón latiendo con fuerza. La escena que encontraron dejó a todos sin aliento. Allí estaba Juanito, arrodillado en profunda calma, sus pequeñas manos juntas en oración. La luz de las velas parecía envolverlo, como si una presencia divina lo protegiera. «Juanito», gritó María, arrodillándose junto a su hijo y abrazándolo con fuerza. José se unió al abrazo, sus lágrimas cayendo silenciosamente mientras susurraba palabras de gratitud. «Hijo, ¿cómo llegaste aquí? ¿Estás bien?», preguntó José con la voz quebrada. El niño levantó la mirada y con una sonrisa tranquila respondió: «Una señora bonita me trajo. Me tomó de la mano y me dijo que no tuviera miedo. Me dijo que aquí estaría seguro». María y José intercambiaron una mirada llena de asombro y gratitud. Juanito continuó, su voz inocente pero firme. Tenía un manto azul con muchas estrellas. Su luz era muy grande, pero no me dio miedo. Me dijo que ustedes vendrían pronto. La multitud que se había reunido alrededor escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos y una reverencia palpable en el aire. Todos sabían, en lo más profundo de su corazón, quién había guiado al niño de vuelta. María y José volvieron a arrodillarse, esta vez con Juanito entre ellos. Miraron a la imagen de la Virgen en la tilma, que parecía más radiante que nunca. En ese instante comprendieron que habían sido testigos de algo divino. Y así, en el corazón de la basílica, su fe, antes marcada por la angustia, se transformó en una gratitud y devoción que resonarían para siempre. La basílica había caído en un silencio reverente. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras suaves sobre los rostros de los fieles que permanecían arrodillados, testigos del momento milagroso. María y José, abrazados a su hijo, sentían el peso de sus emociones desbordarse, la angustia, el alivio y una gratitud que los dejó sin palabras. «¿Estás seguro de lo que viste, hijo?», preguntó María, acariciando el cabello de Juanito con manos temblorosas. El niño asintió con firmeza, sus ojos grandes reflejando la calma que lo envolvía. «Sí, mamá. Era una señora muy bonita. Su manto azul tenía muchas estrellas, y cuando me tomó de la mano todo se sentía tranquilo. Me dijo que no me preocupara, que ustedes me encontrarían aquí». José, arrodillado junto a ellos, miró a su esposa con incredulidad y esperanza. «Es como si…», comenzó a decir, pero su voz se quebró antes de poder terminar la frase. María asintió, completando sus pensamientos en un susurro. La Virgen. El sacristán, que había permanecido cerca del altar, observaba la escena con los ojos llenos de asombro. Había escuchado muchas historias de fe a lo largo de su vida, pero ninguna como esta, vivida tan cerca. Con pasos lentos, se acercó a la familia, inclinando la cabeza en señal de respeto. «Perdón por interrumpir, pero… esto es algo que no podemos ignorar», dijo en voz baja, como si temiera romper el momento sagrado. «Algo en el ambiente me dice que debemos agradecer por este milagro». Al escuchar esto, varios de los peregrinos que aún estaban presentes comenzaron a arrodillarse, algunos con lágrimas corriendo por sus mejillas, otros murmurando oraciones de gratitud.
La atmósfera dentro de la basílica era solemne y cargada de una energía casi tangible, como si todos compartieran la certeza de que algo divino había ocurrido. María y José, aún con Juanito entre ellos, se dirigieron al altar mayor. La tilma de Juan Diego, iluminada por la suave luz de las velas, parecía más viva que nunca. Los colores de la imagen eran vibrantes, y el rostro de la Virgen, sereno y maternal, parecía mirarlos directamente. Un murmullo se extendió entre la gente cuando algunos notaron un detalle extraordinario. «¿Ven los ojos de la Virgen?», susurró una anciana. «Parece que brillan». Otros asintieron, emocionados, asegurando que el rostro de la Virgen se veía más radiante que nunca. Algunos incluso afirmaron sentir un calor reconfortante emanando del altar, una señal para ellos de que la presencia de la Virgen estaba allí. María tomó las manos de su hijo y lo ayudó a arrodillarse frente a la tilma. Ella y José lo acompañaron, sus cabezas inclinadas en señal de devoción. «Gracias, Madre Santísima», dijo María con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por cuidar de nuestro hijo, por no abandonarlo cuando más te necesitábamos». José, a su lado, murmuró: «Nunca podremos agradecerte lo suficiente. Siempre confiaremos en ti». Juanito, mientras tanto, mantenía sus ojos fijos en la imagen de la Virgen. Aunque no lo dijo en voz alta, en su corazón escuchó nuevamente la voz dulce que lo había guiado al altar. Era como un eco suave que le decía: «Siempre cuidaré de ti y de quienes confían en mí». El niño cerró los ojos, una sonrisa tranquila asomándose en su rostro. Cuando la familia se levantó, los peregrinos comenzaron a acercarse al altar, dejando flores y encendiendo velas como ofrenda. Uno de ellos, un joven que llevaba una pequeña estatua de la Virgen, comentó: «Esta historia debe contarse. La gente tiene que saber que la Virgen cuida de nosotros». El sacristán, que había permanecido cerca, asintió con solemnidad. «Lo que ocurrió hoy será recordado. No todos los días somos testigos de algo tan grande». Con el paso de las horas, la multitud se dispersó y la basílica volvió a quedar en calma. Sin embargo, el evento de esa noche ya comenzaba a convertirse en una leyenda. Los guardias del santuario, los peregrinos y el sacristán compartirían sus versiones de lo ocurrido, cada uno añadiendo detalles que engrandecían la historia. Al salir de la basílica, María y José sintieron una paz que no habían conocido antes. Sostenían a Juanito de las manos como si nunca más quisieran soltarlo. La luz de las estrellas iluminaba su camino de regreso, y en sus corazones llevaban la certeza de que la Virgen de Guadalupe siempre estaría con ellos. Esa noche, cuando la basílica quedó vacía, un leve resplandor permaneció sobre la tilma. Nadie más lo vio, pero quienes estaban allí juraron sentir una presencia cálida y reconfortante. La leyenda del niño perdido y encontrado había comenzado a escribirse en los corazones de los fieles, un recordatorio eterno del amor maternal de la Virgen de Guadalupe. A la mañana siguiente, la basílica despertó con un aire diferente. Aunque el bullicio de los peregrinos seguía siendo el mismo, las historias sobre el niño perdido y encontrado ya se habían propagado entre los fieles. La leyenda comenzaba a crecer, llevada por labios temblorosos que narraban lo ocurrido con reverencia y asombro. En los pasillos, las conversaciones giraban en torno a la milagrosa intervención de la Virgen. Dicen que el niño estaba arrodillado frente a la tilma, como si la Virgen misma lo hubiera llevado allí, comentó una mujer mayor, encendiendo una vela. Yo vi a la familia salir, agregó otra. Sus rostros eran de paz, como si hubieran sentido a la Virgen en persona. Y escuché que el niño describió a la Virgen tal como aparece en la tilma.
¿Qué más prueba necesitamos?, dijo un hombre, inclinándose para rezar. En las escalinatas los vendedores ambulantes y peregrinos compartían versiones del relato, algunos añadiendo detalles que nadie más recordaba. Una luz celestial que iluminó el altar, un aroma a rosas que llenó la basílica. Cada uno contribuía a dar forma a una historia que resonaba en el corazón de quienes la escuchaban. Dentro de la basílica, María y José permanecían en un rincón cercano al altar, contemplando la tilma con profunda gratitud. Habían regresado esa mañana para ofrecer nuevas flores como muestra de su agradecimiento. Juanito, sentado entre ellos, sostenía un pequeño rosario que el sacristán le había regalado después del milagro. «Es hermoso, mamá», dijo el niño girando las cuentas entre sus pequeños dedos. «Me recuerda la luz de la señora que me ayudó». María y José intercambiaron una mirada cargada de emoción. Su fe, ya fortalecida por el milagro que había devuelto a María su salud, ahora se sentía más profunda y personal. «Este será nuestro símbolo de que la Virgen siempre está con nosotros», dijo María, inclinándose para besar la frente de su hijo. Mientras tanto, el sacristán, que había sido testigo del reencuentro, hablaba con un grupo de peregrinos que se habían acercado para escuchar más detalles. «No fue algo que pudiera explicar con palabras», dijo, su voz pausada pero firme. «Cuando vi al niño frente al altar, sentí una calma que nunca había sentido antes, como si todo estuviera bajo el cuidado de alguien más grande que nosotros». Una anciana que escuchaba asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «La Virgen siempre escucha, siempre cuida de los que la necesitan». Otra mujer, más joven, se arrodilló frente al altar con su propio hijo pequeño en brazos, rezando en silencio. Al levantarse, dejó una pequeña figura de un niño como ofrenda. «Esto es para que la Virgencita cuide siempre de mi hijo, como cuidó de Juanito», dijo, con una sonrisa serena. El rumor del milagro llegó incluso a los guardias del santuario, quienes, aunque acostumbrados a las multitudes y las historias de fe, no podían ignorar lo sucedido. «Nunca había visto algo así», comentó uno de ellos, el más joven, mientras hablaba con su compañero. «He trabajado aquí por años, pero esto fue diferente». El guardia mayor, más pragmático, asintió con un gesto lento. «Milagro o no, lo importante es que la gente encuentra consuelo. Y si creen que fue la Virgen, entonces fue la Virgen». Por la tarde, la multitud frente al altar mayor creció. Fieles de todas las edades encendían velas y dejaban flores, formando un mar de luces y colores que se extendía a lo largo del santuario. Un joven sacerdote, que había oído el relato esa mañana, lideró una oración colectiva, pidiendo por la protección de todas las familias y agradeciendo el milagro que la comunidad había presenciado. «La Virgen nos muestra su amor de muchas maneras», dijo el sacerdote, «y cuando uno de nosotros se pierde, ella nos guía de vuelta. Nunca debemos dudar de su cuidado». Sus palabras resonaron en el corazón de los presentes, que respondieron con un murmullo de «Amén». Aquella noche, cuando el santuario quedó en silencio, el sacristán se quedó unos minutos más, apagando las velas que aún ardían y ordenando las ofrendas. Mientras recogía un ramo de flores cerca del altar, sintió un aroma inusual, un perfume a rosas que parecía flotar en el aire. Levantó la vista hacia la tilma, iluminada por las últimas luces del templo. Aunque nadie más estaba allí, sintió una presencia cálida, un susurro de paz que lo hizo detenerse. «Gracias, Madre Santísima», murmuró, inclinando la cabeza, y mientras salía del templo, no pudo evitar sonreír.
Sabía que la historia de Juanito no sería olvidada. Había tocado algo más profundo que la simple curiosidad de los peregrinos. Había renovado la fe de una comunidad, dejando una marca imborrable en el corazón de todos los que la habían presenciado. La leyenda del niño perdido y encontrado ya no era solo una historia, sino un recordatorio de que, bajo el manto protector de la Virgen de Guadalupe, nadie está verdaderamente perdido. Los días posteriores al milagro transcurrieron con una mezcla de calma y reverencia para la familia de Juanito. De regreso en su hogar, un pequeño pueblo enclavado entre montañas, María y José sintieron que la experiencia había dejado una huella profunda en sus corazones. Su casa, antes sencilla y desprovista de adornos religiosos, ahora contaba con un rincón especial, un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, decorado con flores frescas, velas encendidas y una réplica de la tilma que habían adquirido en la basílica. «Quiero que este lugar nos recuerde siempre lo que vivimos», dijo María mientras colocaba un pequeño rosario junto a la imagen de la Virgen. «Quiero que sea nuestro refugio, nuestra promesa de que nunca perderemos la fe». José asintió en silencio, conmovido por las palabras de su esposa. Aunque siempre había sido un hombre práctico y reservado, el milagro lo había transformado. Cada vez que encendía una vela frente al altar, sentía un vínculo más fuerte con su fe, algo que antes no había experimentado con tanta intensidad. Juanito, por su parte, parecía haber cambiado también. Aunque seguía siendo un niño curioso y alegre, ahora tenía un aire de serenidad que sus padres notaban en pequeños gestos. La forma en que miraba el rosario que siempre llevaba en el bolsillo, o cómo se detenía a rezar frente al altar antes de acostarse. Una noche, mientras María lo arropaba en su cama, el niño la miró con sus ojos grandes y llenos de inocencia. «Mamá, ¿crees que la Virgen siempre cuida de todos?», preguntó, su voz suave pero cargada de una sabiduría que parecía ir más allá de su edad. María sonrió y acarició su mejilla. «Sí, hijo. Ella siempre está con nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos cuida en los momentos más difíciles y nunca nos deja solos». Juanito asintió, pensativo. «Yo sentí su mano, mamá. Era como si me abrazara, pero no con los brazos. Aquí». Se señaló el pecho, donde su pequeño corazón latía con fuerza. María lo abrazó con ternura, sintiendo que las palabras de su hijo eran una confirmación de lo que ella misma había sentido aquel día en la basílica. En el pueblo, la historia de Juanito también comenzó a extenderse. Los vecinos, al escuchar el relato, acudían a la familia para pedir detalles del milagro. Algunos llevaban ofrendas para el altar que María había erigido, mientras que otros simplemente querían escuchar la historia como un recordatorio de que la fe podía mover montañas. «Esto no es solo para nosotros», decía María a quienes se acercaban. «Es un milagro que la Virgen nos regaló a todos para recordarnos que siempre está cuidando de nosotros». Entre los visitantes, una anciana con rostro arrugado pero lleno de sabiduría dejó un pequeño ramo de rosas frente al altar. «Las rosas siempre han sido el símbolo de la Virgen», dijo. «Llévenlas a su altar en la basílica cuando regresen. Será un regalo de nuestro pueblo para ella». María prometió hacerlo, sintiendo que su conexión con la basílica y la Virgen se había convertido en algo más grande que su propia familia. Era un vínculo que unía a toda su comunidad. José, por su parte, encontró una manera de expresar su gratitud en acciones. Antes del milagro, rara vez asistía a misa o participaba en las festividades religiosas. Ahora, se ofrecía como voluntario para ayudar a mantener la iglesia local y acompañaba a su familia en cada evento importante. «No puedo devolver lo que la Virgen hizo por nosotros»,
le dijo al párroco un día mientras ayudaba a reparar un banco roto. «Pero puedo honrarla con mi trabajo y mi fe». El párroco, un hombre de pocas palabras pero corazón generoso, asintió con una sonrisa. «Cada acto de amor y gratitud es una ofrenda que la Virgen valora, José. Sigue así, y tu familia estará siempre bendecida». Con el tiempo, Juanito se convirtió en un niño reconocido en el pueblo, no solo por la historia del milagro, sino por su actitud amable y reflexiva. Cada año, durante las festividades del 12 de diciembre, él y su familia volvían a la basílica para encender velas y agradecer una vez más a la Virgen. Una tarde, mientras caminaban hacia la basílica entre la multitud de peregrinos, Juanito tomó la mano de su madre y miró hacia el horizonte, donde las torres del santuario se alzaban majestuosas contra el cielo. «¿Crees que algún día todos puedan sentir la mano de la Virgen como yo la sentí?», preguntó. María lo miró con una sonrisa. «No todos la sienten de la misma manera, hijo. Pero la Virgen encuentra la forma de tocar el corazón de cada uno. A veces es a través de un milagro y otras a través de la fe que llevamos dentro». Y mientras las campanas de la basílica resonaban en la distancia, Juanito caminó con su familia, llevando en su corazón el recuerdo de una mujer luminosa que lo había guiado de regreso, no solo a sus padres, sino a una fe que iluminaría su vida para siempre. Con el pasar de los años, la historia del niño perdido y encontrado se convirtió en una de las leyendas más queridas entre los peregrinos que visitaban la Basílica de Guadalupe. Cada rincón del santuario parecía guardar el eco de aquel milagro, resonando en las oraciones y los cánticos de quienes llegaban buscando consuelo y esperanza. La familia de Juanito continuó visitando la basílica cada 12 de diciembre, llevando consigo flores frescas y velas encendidas como ofrenda. María y José, ahora con cabellos entrecanos, eran recibidos con calidez por los fieles y el sacristán, quien siempre encontraba tiempo para saludarles y compartir un momento de oración. Juanito, que había crecido y se había convertido en un joven lleno de humildad, sentía que el milagro que vivió en su infancia lo había moldeado de una manera profunda. Cada vez que recorría el atrio del santuario, podía sentir la misma paz que lo envolvió aquel día, como si la Virgen aún lo guiara. En el pueblo, la historia de Juanito continuaba siendo contada a las nuevas generaciones. El pequeño altar que María había erigido en su hogar se había convertido en un punto de encuentro para los vecinos, quienes acudían para pedir la intercesión de la Virgen o simplemente para encontrar consuelo. Una tarde, mientras Juanito colocaba un ramo de rosas frente al altar, un grupo de niños pequeños se acercó con curiosidad. «¿Es cierto que la Virgen te salvó?», preguntó uno de ellos, con los ojos llenos de asombro. Juanito sonrió y asintió. «Sí, pero no fue solo eso. Me mostró que nunca estamos solos, que siempre hay alguien cuidándonos, incluso cuando tenemos miedo o nos sentimos perdidos». Los niños se miraron entre ellos, impresionados, y uno de ellos dejó una pequeña vela al pie del altar antes de irse. En la basílica, el relato del milagro había crecido tanto que los peregrinos comenzaron a dejar pequeños juguetes y figuras de niños cerca del altar mayor, como símbolo de gratitud por la protección de la Virgen sobre sus familias. Algunos dejaban cartas, escritas con palabras simples pero llenas de fe, pidiendo por la seguridad de sus hijos o por la unidad de sus hogares. El sacristán, ya anciano, recordaba con claridad el día en que encontró a Juanito arrodillado frente a la tilma. Aunque había visto muchas cosas en sus años de servicio, ese momento siempre ocuparía un lugar especial en su corazón. A menudo compartía la historia con quienes se acercaban al santuario. El milagro de Juanito
Nos recuerda que la Virgen está siempre con nosotros, cuidando de sus hijos. Solo tenemos que confiar en ella, como aquel niño confió en su luz. Un día, durante las festividades del 12 de diciembre, la familia decidió llevar una ofrenda especial. María, José y Juanito habían reunido rosas de su jardín y una pequeña figura de la Virgen, tallada a mano por José, como un tributo al amor maternal que los había guiado en su momento más oscuro. Cuando llegaron al altar mayor, el ambiente estaba lleno de devoción. Las velas ardían en cada rincón y el murmullo de las oraciones se elevaba hacia la tilma, donde la imagen de la Virgen parecía más radiante que nunca. Juanito colocó las rosas y la figura frente al altar, inclinando la cabeza en silencio. «Gracias, Madre Santísima», susurró, «por cuidarnos y recordarnos que tu amor nunca se apaga». Aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre la basílica, una suave brisa recorrió el santuario. Algunos peregrinos al pasar cerca del altar dijeron haber sentido un aroma a rosas y una cálida sensación en el pecho, como si la Virgen estuviera presente. La leyenda del niño perdido y encontrado continuó viviendo en el corazón de quienes escuchaban la historia. No era solo un relato de un milagro, sino un recordatorio de que la fe puede ser un faro en medio de la oscuridad, y que bajo el manto protector de la Virgen de Guadalupe nunca estamos verdaderamente perdidos. En la tranquilidad del altar mayor, donde cientos de velas titilaban y las flores cubrían cada espacio, parecía que la Virgen sonreía. Su manto, lleno de estrellas, seguía siendo un refugio para todos aquellos que llegaban con el corazón lleno de fe, buscando una luz en su camino. Y así, la historia de Juanito se convirtió en un símbolo eterno de esperanza, amor y la protección inquebrantable de la Virgen de Guadalupe.